Hoy en 678 nos visita el dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moró. La escandalosa maniobra de Lorenzetti. ¿Todos los actos de la Corte hoy son nulos? Si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. Es una verdadera vergüenza. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. La reelección de Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente de la Corte está firmada por Fait en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros, y no es cierto. Y no es cierto, Fait no estaba en el salón de acuerdos. Tenemos el acta para mostrarles. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿cómo es posible que pongan que el doctor Carlos Santiago Fay adhiere, que el doctor Carlos Santiago Fay propone si Fay no estaba presente? Se está mintiendo en este acta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Fait, un hombre de inmensa trayectoria, que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte como una especie de marioneta, haciéndole firmar cosas que no sabe qué son. Sería nulo el acto con lo cual se habría llevado a cabo esa decisión, porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió. Causa Nisman. Ahora Carrió no sabe nada. El gobierno sabe que yo sé cómo fue. Yo soy libre y responsable y tengo el deber de decir la verdad. Y voy a decir la verdad entera en ese expediente. Voy a colaborar en la justicia y ante la fiscal. Es muy importante el día de hoy por la presencia de Elisa Carrió. Frente a la fiscal Viviana Fein va a decir toda la verdad, todo lo que pasó con Nisman, su muerte, cómo fue. Tenés coartada vos porque si no te veo involucrado por Elisa Carrió en la muerte de estaba haciendo Nisman. Ayer declaró ante la... ¿Ella pidió declarar o la llamó? Ella pidió declarar. Vino un comando iraní venezolano. Viviana Fe le preguntó. Sí. ¿Quiénes son los autores? No, los nombres no. ¿Y por dónde entraron? No, bueno, tampoco. ¿Con qué nombre entraron? No, eso no. Pero ¿y dónde se alojaron? No, bueno, eso tampoco. Sectores de la oposición quieren proscribir al que piensa distinto. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Voy a limpiar a los ñoquis de la cámpora. Esta cosa de que nos van a dejar sembrado el Estado, que siembren todo lo que quieran, lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar, vamos a agarrar la guadaña y lo vamos a pelar. La verdad que eso es una estupidez. Y porque militen no hay que discriminarlos, ni son ñoquis porque militen, no es así. No me gusta que la campaña vaya por esos carriles porque es mentira. Si ve algún ñoqui tendría que traer los restos y decirlo en vez de tirar esas cosas, pero me parece que tiene mucho odio, casi totalitario. Yo voy a echar a todos los del partido que se va cuando llegue. ¡Epa! ¿Va a mantener el programa 678 como ese ariete contra los opositores, los medios, los periodistas? Lo que muestra también es cuánto les molesta en la formulación de esa pregunta de Morales Solá es que se critica a los periodistas. En rigor lo que sí, obviamente que se critica a los periodistas. ¿Y por qué no se puede criticar a los periodistas? Es que este es el lugar que incomoda de este programa. El programa incomoda por lo que pone en evidencia y por ese lugar de impunidad que han tenido los periodistas, que hemos tenido los periodistas a lo largo de tantos años. Elecciones 2015. La interna del Frente para la Victoria. ¿Scioli es kirchnerista? No, yo creo que Daniel vino a la política en un momento muy especial de la política, muy especial. Y vino convocado por el entonces presidente Carlos Menem. Él tiene, en estos años, ha demostrado, lógicamente, conductas en cuanto a la gestión que los habilitan a participar en nuestro proyecto. Ahora, como te decías, hay matices muy marcados entre Daniel y yo, o entre yo y otros dirigentes, que son lógicos. Elecciones 2015. Se lanzó Aníbal Fernández para la provincia de Buenos Aires. Voy a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Y aspiro con esta definición, que no es ni antojadiza, ni es que se pasa de revolución, es mi vocación absoluta la que lo plantea. Un gran gobierno provincial. Saber tomar todo lo que se construyó, que es mucho, y pararse arriba para seguir construyendo. 678 muestra el mundo que te ocultan. En los Estados Unidos, casi 40 millones de estudiantes deben 1.100 millones de dólares. Una crisis terrible de la educación. A ticking time bomb of American debt. This time, all this is owed by college students. $3,000 adding on every second. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida. Miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de notis de la hostia. 1. El acierto de recuperar YPF. Vamos a charlar con el CEO de YPF, con Miguel Galucio. Cuando uno dice, mire, estamos invirtiendo acá para no comprar en el exterior, ¿lo estamos logrando? ¿Nos hemos ahorrado dinero? Sí, por supuesto. Imagínate que veníamos achicándonos a 10% por año, la empresa más grande del país. Y hoy esa empresa no solamente que no se achica 10% por año, sino que en los últimos 3 años creció 25%. Claramente el país está en el camino correcto, y cuando uno mira los resultados del YPF y los compara con otros resultados de otras compañías petroleras en el mundo, lo que ha pasado en estos últimos 3 años en la compañía es excepcional. La recuperación de YPF, que yo creo que es un hito fundamental que deja este gobierno para las futuras generaciones del país. Yo pienso que lo más importante que hemos logrado es hacer funcionar un modelo en donde lo público y lo privado de alguna manera se alinea para generar valor y para ayudar a un país a recuperar su autoabastecimiento. 2. La conmovedora historia de Esteban Prol. La verdad te saca la duda. Yo conviví con la duda durante mucho tiempo. Yo no sabía si mi papá estaba vivo o muerto. ¿A qué edad conociste a tu papá? A los 30 años. Y tuve mucho temor. Tenía un cagazo padre. Yo estaba al final del pasillo en el aeropuerto y veía mucha gente. Y la primera cara que veo, la veo y digo, por favor, que ese tipo con cara de pelotudo no sea. Sí, era mi papá. Y me mostró cosas que lo definían a él. Lo más significativo era la música. Amaba la música, como llamo la música. Quizás yo no sepa de ADN, de sangre o de genética, pero nunca más pude negar que ese extraño conocido era mi papá. ¡Qué hermosa historia, Esteban Prol! ¡Amoroso! Estoy muy viejo. Me hicieron emocionar. Les agradezco mucho. A usted, Prol, por favor. Gracias, Prol. Nada, agradecerles Qué mal que estoy, amigo. ¡Póngame algo en mi trago! 3. Se los metió hoy. Y en diarioregistrado.com. Neuer polémico. A Messi hay que mostrarle quién es el jefe. El arquero de la selección alemana y del Bayern Múnich realizó unas controversiales declaraciones a horas de jugar contra el Barcelona del Rosarino. Toca para Messi, atención, Valeo. ¡Gol! Va Messi, y atención, su atención por favor, Messi por afuera, que bien Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Barcelona! ¡Gol Messi
hijo de Messi. Arranca 678. El intruso que se coló en el sistema de medios hegemónicos. Y vamos a tratar de pasar el laburo de 8, 6, 7 meses lo mejor que se pueda, ¿no? A veces es jodido no estar con alguien que no querés 6, 7, 8 Pero yo creo meses. que pasa en casi todos los Sí, creo no, que porque pasa ahora en todos me los laburos, meses. ¿no? El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario del natalicio de tres amigos de este programa, Maximilien Robespierre, Sigmund Freud y Orson Welles. Quiero decir que el uso de estos anteojos no se debe a un cambio de estética que ha decidido la producción, sino a una intervención quirúrgica leve que queda fea y además molesta. Así que ya en un par de días nomás tendrán una imagen tan desagradable como la anterior. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Además usan todo el mundo usa anteojos. Acá digo esto antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que es Leopoldo Moró. Leopoldo Moró. Cada vez que ha venido Leopoldo yo he enumerado una parte de su larga trayectoria en la política de la patria. Hoy solo para sumar otro dato voy a decir estos nombres. Cecilia, Manuela, Leopoldo, Carmela, Juan Hipólito son los nombres de sus hijos y puedo agregar además que es una de las muchas personas que el domingo a la noche estaba festejando. Bienvenido Leopoldo nuevamente por aquí, es el referente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Vamos a ir al primero de los informes. Les recuerdo que mañana, les aviso, que mañana va a haber 678 después de River Boca, el clásico, el primero de los partidos por la Copa Libertadores de América. Estaremos aquí en la TV Pública a partir de las 23 y poquito. Vamos al primer informe de esta noche en 678 que tiene que ver con esta extraña maniobra del juez Lorenzaccio, como se hubiera dicho en Florencia, del juez Ricardo Lorenzetti, y que, digamos, como decía otra copla criolla, Carlos Fay no es el culpable de estos casos. Vamos al informe. La escandalosa maniobra de Lorenzetti. ¿Todos los actos de la Corte hoy son nulos? Es la pregunta que surge a partir de la probable incapacidad del juez Carlos Fay, de 97 años, para comprender sus actos. Lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. Es una verdadera vergüenza. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. La reelección de Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente de la Corte está firmada por Fay en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros, y no es cierto. Y no es cierto, Fay no estaba en el salón de acuerdos. Tenemos el acta para mostrarle. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿cómo es posible que pongan que el doctor Carlos Santiago Fay adhiere, que el doctor Carlos Santiago Fay propone si Fay no estaba presente? Se está mintiendo en este acta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Fay, un hombre de inmensa trayectoria, que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte como una especie de marioneta, haciéndole firmar cosas que no sabe qué son. Cuando llegaron los dos secretarios a su casa a llevarle la reelección de Lorenzetti, a uno de los secretarios le preguntó, ¿vos quién sos? Y lo conoce hace décadas. Y lo que me parece mucho más grave, que a nadie esto les parezca una irregularidad.
El gobierno ve la manera de matar a Fay. Cuando uno los escucha, siente que lo único que le falta es hacer una cadena de oración para que el doctor Carlos Fay se muera cuanto antes. Lo único que le falta es hacer una cadena de oración para que el doctor Carlos Fay se muera cuanto antes. Yo lo que sostengo es que el doctor Fay, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy a los 97 años no está en condiciones de poder cumplir las funciones como lo hacía en aquel momento. Yo no lo estoy acusando y lo que menos busco es una forma de sanción o de pena contra el doctor Fay que no lo merece, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. Lo único que le falta es hacer una cadena de oración para que el doctor Carlos Fay se muera cuanto antes. Mire, el doctor Fay ha sido el gran maestro de Derecho Político de la Argentina. Este ataque inverosímil, cruel, es un acto de tortura y este es un trato inhumano y cruel. El doctor Fay, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. ¿Y está en condiciones de firmar? Bueno, si uno mira, habría que pedir una pericia un peritaje caligráfico. Digamos, la firma es parecida a la suya, pero muy desvaída, con un pulso muy débil. Yo no tengo dudas de que sea de él, pero muestra, digamos, un estado de deterioro avanzado y básicamente no está en condiciones de mirar un expediente. Sus colaboradores son los que hacen todo el trabajo. ¿Por qué no hace como hacía siempre, cuando sale de su casa a trabajar, recibe a los medios y habla ante los medios y despejaríamos esta duda de cómo está su situación física y mental y todos estaríamos tranquilos y contentos de saber que está muy bien, que en definitiva nadie quiere que esté mal y todos miran para el costado como si estuviéramos en un grado de normalidad superlativo. Me parece que es lo que nadie se quiere dar cuenta o le quieren sacar ventaja a esa situación. Les quiero recordar que hasta la propia Corte lo deja fuera de decisiones importantes al ministro de la Corte, Carlos Fay, ¿no? Si recuerdan ustedes la carta que le enviara ayer el doctor Lorenzetti al periodista Horacio Verbitsky diciéndole, bueno, no, yo voy a renunciar y van a quedar Halpern y Maqueda hasta fin de año. Y la Corte, bueno, se va a completar. Lo deja fuera Fay. A mí hoy me envió una carta él. ¿Ah, sí? Donde dice, quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año. Quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año. Y a fin de año tendrá un nuevo presidente. Entonces, de hecho, hay una Corte que está funcionando con 3 miembros. En cualquier país del mundo sería un escándalo institucional. Después que ayer durante todo el día, desde la propia Corte, desde el interior de la Corte, los voceros habituales dijeron que por cansancio moral en algún lado, a otros les dijeron que era por la ofensiva del gobierno, ahora Lorenzetti comunica que no renuncia. No se entiende qué jugada quiso hacer. Retomemos la burda chicana de Carrió. Mire, el doctor Fay ha sido el gran maestro de Derecho Político de la Argentina. Este ataque inverosímil, cruel, es un acto de tortura y este es un trato inhumano y cruel, porque una democracia republicana es así: derechos humanos, tribunales independientes que aseguren los derechos humanos frente a las minorías. Ese es el sistema de control de que habla el presidente de la Corte, Lorenzetti. No se cuestiona en absoluto al juez Fay, sino al juez Lorenzetti, como la misma Carrió hacía repetidamente. Lorenzetti formó parte de la empresa APREME, SRL, que era la gerenciadora que manejaba todas las coimas con el PAM y todas las coimas con Alderete. Yo no le tengo ningún respeto al presidente de la Corte, pero como tenía buena apariencia me decían Carrió, de nuevo hablando contra Lorenzetti. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal. Contra Lorenzetti. Contra Lorenzetti. Ratifico que voy a pedir juicio político por mal desempeño y eventualmente por la comisión de delitos en el ejercicio de su función al señor Lorenzetti. Porque una democracia republicana es así: tribunales independientes que aseguren los derechos humanos frente a las minorías. Ese es el sistema de control de que habla el presidente de la Corte, Lorenzetti. El lobista de Judiciales de la Nación y Clarín, Adrián Ventura, incurrió en una de sus clásicas distintas varas
ahora que Lorenzetti abusó de la situación de salud de Fait, Ventura dice lo siguiente. En La Nación de hoy por Adrián Ventura. Confirman a Lorenzetti al frente de la Corte tras otra embestida del gobierno. El gobierno redobla la presión sobre la Corte Suprema. Y hace 13 años justificaba esto. En el diario La Nación del año 2002 por Adrián Ventura. Para el presidente, Fait debe alejarse de la Corte Suprema. Mientras tanto, Lorenzetti y, como verán por ende, Sanz, siguen sin explicar por qué hoy, lejos de querer una corte con 5 miembros como hace poquitos meses, prefieren la actual. ¿Por qué dejar la Corte con 4 miembros? Creemos que este es un tema de discusión para el próximo gobierno, para la próxima etapa. ¿No le parece que afecta la calidad institucional? Porque estamos dejando con un miembro menos a nada menos que a la Corte Suprema de Justicia durante un año. Pregúntele a Lorenzetti, Reinaldo. Lorenzetti ha dicho que pueden trabajar sin ningún problema. La leíamos este fin de semana a Elena Hayton de Nolasco, que es vicepresidenta de la Corte Suprema, y ella decía que le parecía necesario completar la Corte. Le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco. ¿Por qué? Porque le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco, simplemente. Porque le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco, simplemente. En tiempo argentino, declaraciones del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay que leer la Constitución, que dice que debe estar integrada por 5 miembros. Porque le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco, simplemente. Una posibilidad es preguntarse por qué Ricardo Lorenzetti le manda una carta a Horacio Berbisky, ¿no? El inmerecido privilegio, etcétera. Después uno podría preguntar qué pasó con todos los episodios anteriores, el rechazo de Carles, de los conjueces. Hay demasiado como para pensar que esto es un episodio anecdótico. Leopoldo Moro, vos que has visto circular otras cortes por allí, ¿no? La corte de los milagros que hubo durante el menemismo. Esta era una corte de lujo y se convirtió en una mini corte, por lo menos. Sí, yo digo la convirtieron, ¿no? A mí me da la impresión, más allá del relato de todos estos acontecimientos que marcan una profunda degradación, a esta altura es todo casi asombroso, incluso esto que vos mencionás, ¿no? La nota a Berbisky, hasta uno se pregunta si será auténtica, qué sé yo, porque además se da de narices con la información que salió ayer, creo, de la oficina de prensa, no sé cómo denominan a la oficina que se encarga de la difusión de las actividades de la Corte. Ayer dice, más o menos lo siguiente, que ante versiones periodísticas que daban cuenta de la posibilidad de la renuncia de Lorenzetti, la Corte ratifica, pero no eran versiones periodísticas y la nota que envió Lorenzetti a Berbisky es auténtica, no es ninguna versión periodística, es una información... Por lo menos nadie la desmintió. Claro que nadie desmintió, es una información del propio Lorenzetti. Entonces es una degradación espantosa porque se trata de uno de los poderes de la República. Lo que viene también a ratificar algo que yo hace mucho tiempo sostengo. Los que se llenan la boca de republicanismo son los primeros que deterioran el sistema republicano cuando necesitan hacerlo en función de sus propios intereses. Bueno, desde los que producían golpes de Estado en nombre de la República a estos otros, y digo a estos otros porque, reitero, yo creo que llevaron a la Corte a esta situación. Este es el engendro fabricado por grupos corporativos y particularmente por los denominados medios hegemónicos, ¿no? Esto que veíamos de Carrió acerca del tratamiento que le daban a Lorenzetti antes de la sanción, mejor dicho, antes de la ratificación de la Corte de la Ley de Medios, es el remedio que lo fue volcando a estas posiciones. Domando también, diríamos, ¿no? Claro, porque esto que decía Carrió lo reproducía Clarín después del fallo de la Corte en favor de la Ley de Medios. Claro. Los supuestos negociados del doctor Lorenzetti con el PAMI. Se llegó a decir que Lorenzetti había impulsado la reforma al Código Civil y Comercial porque tenía intereses en la editorial que había editado los códigos y que entonces iba a tener una comisión. Lo dijo Carrió, lo decían algunas versiones periodísticas de los medios. Y yo creo que a partir de allí Lorenzetti arrugó, lo disciplinaron y lo fueron llevando a establecer un acuerdo con los sectores de la oposición, a los que también empujaron al desatino de no aceptar ejercitar
una obligación que les impone la Constitución, pero además ejercitar la política, que es encontrar efectivamente un camino de acuerdo político para ver cómo se reconstituye una Corte que por algunas circunstancias fortuitas, en algún caso, y por la dignidad que tuvo Zaffaroni en el otro, bueno, llegó a esta situación, que la acerca peligrosamente a una virtual acefalía. La Corte está al borde de la cefalía. Es como si estuviéramos hablando de la cefalía del Poder Ejecutivo o de la cefalía de la cabeza del Poder Legislativo en Argentina. Y bueno, llevaron a esta situación. Efectivamente, Fayt es un hombre que merece respeto. Yo incluso lo he conocido hace muchísimos años. Obviamente no tengo los años de Fayt, pero merece respeto. Yo recuerdo cuando él renunció a la cátedra frente a la noche de los bastones largos en la Universidad Argentina. Yo no puedo dejar de reconocer ese gesto. Lo designó Alfonsín en la Corte. Pero, bueno, él ha tenido siempre una formación no peronista o antiperonista, proviene de una rama del Partido Socialista enfrentada al peronismo históricamente, pero eso no le provoca un demérito, digamos, es una posición política. Pero creo que efectivamente el paso del tiempo lo ha colocado en una situación de dependencia, digamos así. Y en realidad lo que está ocurriendo es que lo sostienen, eso sí creo que es cruel, lo sostienen para que no se produzca una vacante que abriría inmediatamente, obligatoriamente, la discusión que en realidad deberíamos estar haciendo con absoluta tranquilidad y franqueza entre las fuerzas políticas, que es cómo recomponer una Corte que le sirva al país, que sea confiable, etc. Pero a partir de ese disciplinamiento que le impusieron a Lorenzetti, él empezó a cometer desatinos inconcebibles. Bueno, para enumerar algunos. El traspié que tuvo, que lo puedo tener yo, pero no él, acerca de calificar como cosa juzgada el tema de la Embajada de Israel. Es un tema grave, en cabeza del presidente de la Corte, digamos, en cabeza de un abogado cualquiera que anda de a pie, ley, claro, pero el presidente de la Corte. Después, otro desatino cuando sale a decir que la función de la Corte es ponerle límites a los gobiernos. Es un desatino desde todo punto de vista. La función de la Corte es controlar la constitucionalidad de los actos, controlar, o mejor dicho, garantizar el cumplimiento de la ley, en todo caso proteger a los más débiles, pero en ningún lado dice que la función de la Corte es ponerle límites al gobierno. Límites al gobierno le pone la gente votando. La soberanía popular. Claro, la gente votando es la que le pone límites al gobierno. Pero es casi una confesión de parte, para utilizar la terminología jurídica. Está asumiendo que los medios hegemónicos, las corporaciones, la oposición, le han dado ese papel. En consonancia con el discurso de Sanz. Porque todo esto funciona en la misma sintonía. Ahí, bueno, después ha cometido otros desatinos. Esto último ya es tragicómico. Que el presidente de la Corte le mande a un periodista una nota que haga trascender que renunció a una reelección que en realidad nadie le imponía. Él tenía, no sé si 8 meses más todavía. Una maniobra de tacticaje electoral. Digo, bueno, yo me reelijo ahora por si después, cuando se amplía la Corte, no puedo ser reelecto. Yo creo que le dio vergüenza lo que hizo. No sé, algo pasó, no sé exactamente qué es lo que pasó. Pero que pasó, pasó. Y eso último también se ha transformado en una tragicomedia que genera una incertidumbre enorme. Entonces creo que esto hay que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad. La responsabilidad de toda esta situación que se está viviendo de deterioro es de los medios hegemónicos, particularmente de algunos grupos corporativos, de una oposición que una vez más, en vez de hacer política, sigue la orientación de estos medios hegemónicos, y de un presidente de la Corte al que asustaron, disciplinaron y se desbarrancó en esta situación que, reitero, y es lo de siempre, digo, desplazan a la política, y cuando desplazan a la política caemos en estos desatinos, en estas incertidumbres, en la destrucción de las instituciones republicanas que dicen querer defender. Y otra cosa que recién veía, Lorenzetti dice, al margen de la contradicción que implica decir, bueno, que no está a favor de la reelección, salvo la de él, etcétera, pero dice, nosotros ya nos pronunciamos diciendo que eso no es bueno.
Primero, yo no recuerdo que la Corte se haya pronunciado. ¿La Corte cómo se pronuncia? O por sentencias o por acordada. Yo no recuerdo ninguna acordada ni ninguna sentencia donde haya dicho que está en contra de la reelección presidencial, que además nunca llegó el tema a la Corte. Claro, que entonces es una declaración política de Lorenzetti, lo que confirma que efectivamente existe un partido judicial. Todo lo que está pasando confirma que existe un partido judicial o que por lo menos lo quieren crear. Pensemos por un momento que si la oposición dice ahora que no va a votar ningún pliego, sea quien sea la persona que se presente, ni siquiera si es... Ya lo dijo, dijeron que ni siquiera si se proponía Gil Lavedra lo iban a votar. Lo dijeron los correligionarios de Gil Lavedra. ¿Qué pasaría si después el Frente para la Victoria dice, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo durante 4 años? Es un delirio. Sandra Russo. Sí, además, bueno, da la casualidad que cuando empieza a bajar el tema Nisman, porque ya va a estar, digamos, termina la junta médica, etcétera, aparece este tema con la Corte, que bueno, es a todas luces una operación que uno no puede ir siguiendo los pasos porque efectivamente son descabellados. Y son descabellados en el mismo sentido que hemos visto hacer a dirigentes políticos cosas descabelladas, empujados por la presión de los medios que los están sosteniendo, ¿no? Ahí en el informe me pareció interesante la expresión de Roberto Caballero, que Lorenzetti estaba exponiendo a Fayt, porque efectivamente, si el hombre tiene 97, 98 años, para empezar, bueno, esto es un dato duro, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana de Tulio, ya ha dicho que no hay intenciones de hacer un juicio político. Lo único que se pretende es saber si el doctor Fayt está en condiciones de hacer su trabajo. Sí, de la lucidez necesaria para ejercer un trabajo tan difícil. En los portales, en este momento, está el abogado de Fayt. La nota es el abogado de Fayt dice Fayt que está muy bien. Pero me parece que sí es de gravedad y de importancia institucional saber si con una corte de 4 miembros hay uno que no puede fallar. Perdóname que te interrumpa. Sí. Lo dice la Constitución. La nueva Constitución estableció que, llegada a la edad de 75 años, el Senado podía reexaminar la situación de quien llegaba a esa edad. Precisamente por casos de esta naturaleza. Lo que pasa que Fayt y Petraki en su momento plantearon, se acogieron al principio de irretroactividad de la ley, de la Constitución, porque ya habían asumido antes. Pero lo dice la Constitución, que votaron todos estos señores. Bueno, lo que nos está diciendo, perdóname que te redondeo, lo que nos está diciendo esta situación es que la Constitución es una sabia muestra, y que por algo, porque de no entender sus actos, Fayt, él no es responsable, porque una persona que a esa edad no es esa misma persona la que tiene que decidir, bueno, yo hasta acá razono y después ya no puedo. Es un sistema el que tiene que determinar hasta cuándo, cómo y dónde un juez puede seguir siendo o no juez de la Corte Suprema. Circuló la versión de que no había reconocido a uno de sus secretarios, no sé cómo era esto. ¿Cintia García? Sí, estaba pensando cuál me parece a mí que es el eje y coincido con, hoy a la mañana hablaba con Beino Smukler, ¿no? El jurista que preside la Asociación Americana de Juristas, y él decía que por supuesto toda esta cuestión de las actas alrededor de Fayt es cuestionable, pero decía que no se nos escape la idea de cuál es el eje. Y Smukler planteaba algunos ejes importantes alrededor de la figura de Lorenzetti. Para nombrar dos, la Corte Suprema maneja el presupuesto del Poder Judicial y está aferrada a ese presupuesto del Poder Judicial, que por mandato constitucional lo tiene que manejar el Consejo de la Magistratura. Y este tema no es un dato menor, porque eso implica la asignación de recursos a jueces, a funcionarios, a fiscales, a empleados, a las cámaras, con lo cual la arbitraria decisión del presidente de la Corte Suprema en la asignación de recursos puede generar mayor o menor distribución de los recursos justamente de manera discrecional y que se potencien o se dejen de lado causas de interés general. Esta idea de que la Corte en todo caso representa a los más débiles, para mí me parece que está siendo mucho más permeada por los intereses de las minorías económicas. Entonces, el presupuesto de la Corte Suprema como un eje importante a poner en debate. Y otra cuestión es que el presidente de la Corte Suprema lo que hace además es decide la agenda
que va a manejar la Corte Suprema. Y no es un dato menor también cuál es la agenda que tiene la Corte Suprema. Lo vimos en el planteo del caso de la Embajada de Israel y el fallido de Lorenzetti sobre qué era cosa juzgada. Entonces, creo que coincido, no es que coincida, sino que adhiero al planteo de Smukler, donde que hay que poner en discusión el rol de Lorenzetti, cuáles son las motivaciones, porque además, por la manera de reelección reglamentaria que tiene la Corte Suprema, supongamos que hay una nueva composición y los integrantes deciden, no, vamos a cambiar la presidencia de la Corte. Lorenzetti no podría oponerse a eso. ¿Qué va a hacer? ¿Aferrarse al cargo de presidente de la Corte si sus pares le dicen que no? O sea, hay un algo detrás de esas decisiones que hablan de un entramado de poder. No, yo lo relaciono, y esto lo relaciono yo con las tapas de los diarios de hoy, que el diario Clarín y el diario de la Nación, la palabra es embestida del gobierno contra Lorenzetti y la Corte Suprema. Me parece que por ahí hay que poner el eje. A mí me suena todavía, mi impresión esto de cansancio moral. ¿Será que uno renuncia a los imperativos categóricos? No entiendo cómo se cansa uno moralmente. ¿Usted, Nora, se cansa moralmente? No, a mí me parece que, digamos, bueno, varias cosas. Coincido con el planteo que hacía Leopoldo en el sentido de la evidente crisis y degradación en la que está la Corte Suprema, que era una de las pocas instituciones en la que había consenso en cuanto a al avance que había significado la renovación de la Corte después de lo que fue la Corte presidida por Nazareno durante 9 años. Ahora, me parece dos cosas. Creo que la situación de Fayt, lo que decía Aníbal Fernández me parece una cuestión de sentido común básico. Que aparezca Fayt, ¿cuál es el problema? Digamos, Fayt hacía su habitualidad, su ritual era muchas veces salir de su casa y hablar con la prensa. Que hable, digamos, ¿cuál es la historia? Ahora, me parece tan irracional que se hable de los derechos humanos, que se atenta contra los derechos humanos, como dice Carrió y escribió Morales Solá hoy, de un hombre de 97 años para que siga trabajando. Yo quisiera saber a los legisladores que no se atienen, y ahí le quería hacer una pregunta a Leopoldo con respecto a este punto que a mí me parece clave, que es el tema de que la Constitución prevé esta posibilidad de revisión de las facultades de quien esté en un cargo vitalicio a los 75 años, porque la acordada que les permitió a Petraki y a Fayt continuar en sus cargos porque habían sido designados previamente, supongo que no invalida la vigencia de la Constitución, y la Constitución está vigente desde el 94, y no sé si esa acordada impide que se cumpla con ese requisito constitucional. La verdad que me parece que de una cuestión de sentido común básico. A ver, es una cuestión de sentido común. Ahora, mirado desde el derecho puro, es un tema opinable. Efectivamente, en todo Occidente, el Estado de Derecho se apoya, entre otras cosas, en el principio de irretroactividad en la aplicación de la ley. Y la Constitución es una ley, digamos, es la ley suprema de la nación. Por lo tanto, entrar en esa discusión es una discusión que, como tantas veces ocurre con el derecho, opone el sentido común a las normas que dicta el derecho. Ahora, lo que sí es muy claro, lo que decía Sandra, lo que sí es muy claro es que precisamente esa cláusula constitucional, que reitero, fue impuesta por unanimidad por todos los convencionales constituyentes, radicales, peronistas, etcétera, frepacistas, tiene una absoluta racionalidad, absoluta racionalidad. Y debería, no sé si mover a cuestionar la acordada, etcétera, pero por lo menos sí a que el Parlamento dijera, bueno, más allá de que pueda aplicársele o no a Fayt por la discusión de la irretroactividad, lo que está claro es que el Parlamento debería preocuparse por saber cuál es la situación real psicofísica de Fayt. Esto sí me parece que, porque más allá de que sea operativa respecto a Fayt la cláusula constitucional o no, lo que está claro es que esa cláusula constitucional, votada por unanimidad, tiene efectivamente sentido común y además sentido institucional, y el Parlamento debería intervenir diciendo, bueno, queremos saber cuál es la situación, porque la Constitución lo prevé, aunque no se le pueda aplicar a Fayt, pero la Constitución lo prevé, y además porque es obvio que hay una situación de irregularidad. Y además, reitero, los que están torturando a Fayt son los que lo sostienen como si fuera el Cid Campeador, digamos. Moro, el tema de la longevidad es un tema que no se excede, es para gerontólogos, para filósofos. La Iglesia estableció normas en ese sentido. El tema es porque yo puedo dar ejemplos
y todos los podemos tener, de gente que tuvo por ejemplo acá en la Argentina, un pensador, Mario Bunge, epistemólogo, filósofo, pensador, acaba de editar un libro hace un poco tiempo, qué sé yo, el doctor Faustos de Goethe lo escribió a los 80 y pico de años. Hay muchas, un presidente de, no sé si de Costa Rica o República Dominicana, Berenguer, vos debes tener más memoria que yo, por razones de edad. Tuvo el mando a los 90 y pico de años. El tema de la longevidad es la salud, esto que estaban comentando. También es cierto, vamos a tratar de poner un poco de orden no al hecho judicial, que ya lo hemos aclarado. El propio Fayt es responsable, más allá del respeto, porque siempre que cuando uno tiene que hacer una observación crítica, siempre tiene que decir, pero yo tengo un amigo judío, yo tengo... No. Uno cuando habla tiene que tener claro el pensamiento. Él hace más de 22 años que tenía que haber renunciado a su puesto. Quiere decir que jugó hasta el límite en que ya no pudo hacerse cargo de su propia responsabilidad. Él jugó, apostó, estiró, no 5 años, no 7, 22. Es una longevidad en el puesto. Lo otro que quiero decirles a mis compañeros más jóvenes, como si fuera un gurú trucho, es que en realidad rara vez se hacen exámenes psicofísicos, vos estuviste en el poder mucho tiempo, a los presidentes. No se le hace a ningún presidente de la República, y han habido cara locos en el mundo, tenemos fe. No se le hacen a los periodistas y tenemos cara locos dando vuelta. ¿Saben quiénes reciben tratamiento, consultas psicofísicas? Los trabajadores de una empresa. El tipo que tiene que apretar una tuerca. Pero en este caso la propia Constitución lo prevé. Pero no estoy diciendo que... Lo raro, y aquí para cerrar, es cierto que ahora él no es dueño, aparentemente, tampoco podemos hacer un diagnóstico, ni siquiera la idea que anda por allí de que se presente él. Nosotros no somos diagnosticadores, semblanteadores, médicos de cómo está en esas condiciones, bueno, salvo que esté desmayado. Eso lo tiene que hacer una junta médica, de especialistas, con un testeo. No lo podemos hacer, no puede hacer un periodista hacerse el gerontólogo, el psicólogo, el psiquiatra, como está viendo, estoy viendo y oyendo. Tener prudencia, evidentemente algo le está pasando, hagamos en el supuesto, y tienen razón las autoridades en intentar de que pase por un chequeo para ver cuál es su grado digamos. Sí, lo que es muy llamativo, a ver, por supuesto que yo no adhiero a la idea de hacer un diagnóstico médico estilo Nelson Castro, digamos, televisivo. No, nadie acá. Ahora, realmente es llamativo que en una reunión de acordada de la Corte, donde se va a resolver la continuidad o no del presidente, etcétera, Fayt no esté presente. Y mucho más llamativo es que el acta diga, porque puede suponerse, bueno, supongamos que le llevaron el acta a firmar a la casa, debe haber ocurrido más de una vez. También yo en eso, digo, yo conozco, en el Parlamento a veces se le lleva al despacho un acta para firmar a un diputado. Pero lo que no se hace es poner en el acta, el doctor Fayt propuso a fulano. Eso es falsedad ideológica. Claro. Digo, en términos prácticos, a mí me ha ocurrido muchas veces en el Parlamento, cuando era parlamentario, se hacía reunión de comisión, tu bloque decidía una cosa, vos en ese momento por alguna razón no bajabas a la sesión de Cámara no, sino de comisión, te traían el despacho el secretario de comisión, vos si estabas de acuerdo, firmabas, hay un acto de voluntad, etc. Ahora, en una reunión de comisión no decían, Moró propuso tal cosa si yo no estaba en la reunión. Claro. Eso es falsedad ideológica. En la Corte, en un club de barrio. En un club de barrio que en el acta ponen Sandra dijo tal cosa. Es una cosa gravísima. Sí. Y eso excede el problema de la situación. Y además te quiero hacer otra aclaración. Los presidentes de la nación los elige el pueblo. Es muy difícil pedir Pero la Corte, como dice Nora, prevé, la Constitución prevé esto. Prevé la posibilidad de que a los 75 años se haga un examen. Los jueces en el Parlamento tienen que rendir un examen. Cuando vos los llevás a la Comisión de Acuerdo, yo fui muy miembro de la Comisión de Acuerdo muchos años en el Senado, los llevás para un examen.
un examen en sus condiciones morales, en sus condiciones profesionales y también en sus condiciones básicamente sí, más bien psíquicas, no físicas, no es que les ponen en el estetoscopio, pero y rinden un examen frente al Parlamento, porque a diferencia del presidente de la Nación, lo designa el Parlamento, el presidente lo designa el pueblo en el ejercicio soberano. Entonces no es tampoco una cosa descabellada llevar a alguien que cumple 75 años a una nueva reunión de la Comisión de Acuerdo y bueno, ver en qué condiciones está en el ejercicio de su cargo. Es curioso que mientras se lo reivindica a Fay, se lo trata de proteger, aparentemente, de algunos embates, se habla mal todo el tiempo de Zaffaroni. Hoy fue una especie de festival de eso. Y respecto de esa mirada crítica y negativa y de persecución a los que piensan distintos, vamos a ir a este segundo informe de 678. La persecución al que piensa distinto. El candidato Sergio Massa tiene hoy como caballito de batalla decir que en caso de ser presidente echará a miles de empleados públicos teniendo en cuenta no sus capacidades, sino sus simpatías políticas. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Voy a limpiar a los ñoquis de la cámpora. Esta cosa de que nos van a dejar sembrado el Estado, que siembren todo lo que quieran, lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar, vamos a agarrar la guadaña y lo vamos a pelar. Vamos a agarrar la guadaña y lo vamos a pelar. Tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que vamos a barrer a la cámpora de los cargos que quiere tomar por asalto del Estado. ¿Cómo? Yo lo que tengo es el coraje para echarlos. Cuando yo digo, vamos a barrer a los ñoquis del Estado, y la cancha explota, es porque la gente se hartó de ver que con sus impuestos le paga, digamos, el no laburar a parásitos de la política. Usted habló de barrer a los ñoquis. Sí, claro. Es un telegrama de despido. Es un telegrama de despido. A mí me parece que es un tema de coraje. El otro día, en el acto en Vélez, Massa fue sumamente duro, dijo que ñoquis de la cámpora dilapidaban recursos del Estado y que si él llegaba a ser presidente iba a barrer con todos. Parece que son palabras de campaña, de una irresponsabilidad, de un odio, ¿no? Porque no es así, eso es una estupidez y con fines electorales, ¿no? ¿Cómo va a ser así? La verdad que eso es una estupidez. Y porque militen no hay que discriminarlos, ni son ñoquis porque militen, no es así. No me gusta que la campaña vaya por esos carriles porque es mentira. Si ve algún ñoqui tendría que traer los restos y decirlo en vez de tirar esas cosas, pero me parece que tiene mucho odio, casi totalitario. Yo voy a echar a todos los del partido que se va cuando llegue. Epa, dije yo, no era que ellos eran los de la conciliación, los del diálogo, los de terminar con la crispación, los de cómo llaman la grieta. Teniendo en cuenta el bajísimo nivel de asistencias de Massa a la Cámara de Diputados, idéntica conducta a la de su socio político de Narváez, habría que preguntarse si el tigrense despedirá al Colo y se autodespedirá él mismo. Sergio Massa en su lanzamiento cuando habló de los ñoquis de la cámpora. La verdad que me da risa. Los funcionarios que yo conozco que pertenecen a la agrupación y trabajan en el Estado, la verdad que nos rompemos el lomo tremendamente. La verdad que ñoqui fue él en el Congreso. En el diario La Nación, ranking de diputados, ausentismo, proyectos y curiosidades. A ver, de los 258 diputados, ¿quiénes son los que más faltaron? Acá, quinto, Barletta, Schiaretti, Massa, Sergio. La gente se hartó de ver que con sus impuestos le paga, digamos, el no laburar a parásitos de la política. Massa, de paso, viene bien para recordar que es diputado nacional, aunque en el Congreso es un militante de la ausencia, sin que nadie se queje de que su sueldo lo pagamos todos. En la misma línea, recrudece la persecución a 678 por no alinearse con el discurso hegemónico. Ya se toma como normal que periodistas pregunten a políticos por la continuidad del programa en caso de cambiar el partido gobernante. ¿Va a mantener el programa 678 como ese ariete contra los opositores, los medios, los periodistas? ¿Va a mantener el programa 678 como ese ariete contra los opositores, los medios, los periodistas? Yo creo en la pluralidad, en la libertad de prensa. Alguna vez a mí me ha escuchado. Lo va a mantener todo. No, a ver, uno cuando gobierna tiene que generar las condiciones. Porque es la televisión pública. Bueno. Lo que muestra también es
cuánto les molesta en la formulación de esa pregunta de Morales Solá es que se critica a los periodistas. En rigor lo que sí, obviamente que se critica a los periodistas. ¿Y por qué no se puede criticar a los periodistas? Es que este es el lugar que incomoda de este programa. El programa incomoda por lo que pone en evidencia y por ese lugar de impunidad que han tenido los periodistas, que hemos tenido los periodistas a lo largo de tantos años, confundiendo la impunidad del periodista con el derecho a la libre expresión. Parece que lo que es absolutamente incómodo e intolerable para el establishment periodístico, que en realidad lo único que hace es ser el brazo ejecutor del establishment, eso es lo que no les resulta intolerable, que los pone en evidencia. ¿Qué hace con Canal 7? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? Despolitizarlo, no. Cero política. Una Argentina donde puedas opinar y programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos se dediquen a hablar mal de la gente que opina en contra del gobierno. Eso no se puede admitir, es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo te prometo que en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. O sea, en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. Yo te he dicho varias veces, tiene que quedar la política. No vaya a decir ahora porque lo van a levantar en 678 y van a decir que quiere un cargo. ¿Para qué vivir obsesionado con lo que dice 678? No existe. No, claro. No se ve un programa de militancia de política, no es un programa de periodismo, no hay que hacerse cargo. ¿Cuánto cobras? Yo soy un trabajador que me paga una productora privada. Yo también soy un trabajador. La última vez que lo vi me dijo que me iba a quedar sin trabajo prácticamente. No, mirá la cámara. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. Chau, güey. ¿Por qué no podría seguir siendo un laburante, Luis? Porque está laburando en un programa de mercenarios. Repiten sistematizadamente este falaz argumento. ¿Qué medio oficial tiene éxito hoy? 678 mide unos puntitos. Ayer vi, yo veo en el camarín, cuando estoy esperando para salir al aire, en realidad trato de hacerles un favor, porque como no los ve nadie, los veo yo, veo un poco de 678, veo eso y el rating. Salís re tranquilo a hacer el programa. Sí, pues 678 hacía 3 puntos, 2 puntos. ¿Cuánto rating tiene todos los medios del gobierno juntos? Nada, no existe. Es una fantasía, es para ver 678 y divertirse entre ellos. No lo mira nadie. Entonces es una mentira. Es una de las opiniones que se dicen en 678 todos los días. Por eso le va tan bien al programa. ¿Lo ves? Absolutamente. ¿Lo No, ves? No, ¿cómo lo ve? ¿A quién lo ve? No lo ven ni los kirchneristas, no lo ve nadie el programa. Esto es falaz, ya que 678 le deja ganancias al Estado. Pues aún para la cuestionada Ibope, la que dijo que en Brasil primero Marina y luego Aécio serían presidentes, es el ciclo de mayor audiencia de Canal 7. El doble o el triple indica Cifema, consolidándose así una gigantesca estafa al Estado de la que Majul, beneficiado por Ibope, y Judici jamás hablarán. Todo esto desmorona el archirrepetido. A 678 lo pagamos todos. Programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos. Al contrario, con 678 ganamos todos. No puedo menos que confesar que me da cierto cansancio moral escuchar el tiempo que pierden en otros programas hablando pero no porque lo critique, que está muy bien, sino porque no lo han visto. Me consta que la mayoría de los que hablan sobre 678 no lo han visto. Me pregunto qué cosas sabrá Massa acerca de la Cámpora para querer hacer una especie de programa con estas huestes que están en el Estado. Leopoldo Moró, ¿son tan peligrosos los militantes de la Cámpora en el Estado como dice Massa? Bueno, se ve que para Sergio durante un tiempo bastante prolongado no lo fueron porque compartieron. De hecho. Él compartió el gobierno con los militantes de la Cámpora. Pero más allá de eso, a mí lo que me produce dolor, preocupación, es cuando se hace política con argumentos de la antipolítica. Claro. Porque eso desata escenarios donde termina perdiendo la política, y cuando pierde la política, pierde la sociedad. Porque cuando la política retrocede, ese terreno que pierde lo ocupan los grupos corporativos, los intereses de los sectores privilegiados, etcétera. Esto está más que demostrado, y sobre todo en los 31 años de ejercicio democrático. ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos aquí en el informe. Él arranca con esa
actitud, digamos, descalificadora, etcétera. Obviamente habrá mucha gente que le cree. Después la cosa continúa con la cantidad de veces que él ha ido o no ha ido al Parlamento. También habrá mucha gente que puede creer en eso, que es un dato duro, objetivo de la realidad. Y así se desata toda una dinámica donde el final de la película es: la política es una porquería, porque está llena de gente que no labura en el Estado, llena de diputados que no van a cumplir sus obligaciones a pesar de la dieta que cobran en función de lo que la gente paga en impuestos. Balance final: la política no sirve para nada. Que eso esté en boca de los grupos corporativos que quieren sistemáticamente desprestigiar, desgastar, destruir a la política, es razonable, porque la democracia y la política viven una tensión permanente con esos grupos corporativos. Lo que no es razonable es que esté en boca de un dirigente político, ¿no? Y que entre en un terreno que termina siendo destrucción pura, y la política es construcción. La política hay que ponerla al servicio de la construcción de una sociedad, cada uno desde su ángulo ideológico, desde su propia escala de valores, la derecha desde la derecha, los sectores populares desde lo nacional, popular. Entonces me provoca una gran preocupación y miedo, porque después eso se prolonga. Uno puede decir, bueno, son consignas de campaña, porque en realidad fue un discurso lleno de consignas, ¿no? Efectistas. Sí, beligerantes. Claro. Pero después eso ya se incorpora, porque se te termina metiendo en tu ADN. Entonces, cuando ves que estás en una dificultad, si llegás a ser presidente de la nación, recurrís a esa muletilla. Fue típico de la etapa menemista esto, sí, claro. Muy típico de la etapa menemista. Cuando iban los funcionarios de gobierno a los programas de Neusta, se plegaban a lo que Neusta decía, que siempre apuntaba a destruir la política, la soberanía popular, etcétera, etcétera. Así que me preocupa muchísimo. Ciertamente. Cintia García, es curioso porque Massa sigue sin decir dónde está parado también al mismo tiempo, ¿no? Mira, a mí lo que me parece impresionante de Massa es que siga siendo tan funcional al grupo que le está quitando el apoyo, ¿no? En esa reunión de varias horas con Mañeto, que Mañeto le pide, así como en su momento le pidieron a Néstor Kirchner que le dijeron que Cristina no podía ser candidata. Ajá. Y ahí comenzó el "estás nervioso", Clarín. El grupo le pide a Massa que se baje de la presidencial y que asuma una candidatura provincial. Y Massa, dentro de su lógica carrera en ciernes, le dice con cierta coherencia, no. Y el grupo le quita el apoyo. Y entonces Massa recurre para pedir nuevamente el apoyo. Entonces el planteo, hoy lo comentaba Víctor Hugo en la mañana, bueno, te vamos a dar una semana. Si en una semana no repuntás, volvemos a quitarte el apoyo, porque lo que queremos es que no seas candidato a presidente. Y en ese derrotero, a mí lo que me impresiona, coincido con Leopoldo sobre la lógica rabiosa, ¿no? Parafraseando de los medios corporativos desde su rol opositor, pero me impresiona, digo, que estos dirigentes políticos que, digo, a pesar de que yo no coincido en nada con Massa, tal vez él tiene una vocación política. Asumo que tiene una vocación política porque intenta una campaña electoral y someterse al voto, ¿no? Cosa que ningún de estos medios va a hacer. Ahora, que sigan delegando esa representación, que no se le planten al grupo, que además, y acá hago una diagonal y con esto termino, digo, este latiguillo, ¿no? De que todos nos pagan el sueldo a los trabajadores de 678, que claramente no es cierto. Ahora, en todo caso, yo pondría en discusión de quién es el Grupo Clarín, ya que por la reestatización de las AFJP hay un porcentaje del Estado argentino en el Grupo Clarín, así que uno con ese criterio también podría decir que la plata de Clarín es la plata de todo. Como le decía Moreno en la Asamblea, la están usando mal. Ciertamente. Bueno, además ya ha denunciado medio veladamente a algunas personas, como el presidente actual de Boca Juniors, lo dijo en un reportaje con Fantino y tantas otras cosas. Vamos a ir a un corte ahora, compañeros, lo lamento, pero vamos a ir a un corte y cuando volvamos tenemos más de Carrió, más de Nisman, más de tantas cosas. Ya volvemos, estamos con Leopoldo Moró en 678. Si luchas